Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el psicoanálisis. Entonces, vamos a tener en cuenta que el psicoanálisis es el estudio del inconsciente y su funcionamiento, apoyándose en ciencias como la psicología y la psiquiatría. El inconsciente se refiere a toda aquella información que se encuentra atrapada allí y que no puede salir a la realidad. Este inconsciente de las personas se trata de analizar entendiendo así comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Es así como es la información a la que no tenemos acceso. Uno de los pioneros y grandes padres del psicoanálisis es Sigmund Freud, por cual vamos a repasar su biografía. Él nace en la República Checa, reside en Viena, Austria. En 1873 estudia medicina, trabaja en servicios de psiquiatría junto a Freud. En 1885 estudió junto a Charcot los pacientes histéricos. Histéricos es aquella enfermedad nerviosa con alteraciones emocionales donde los pacientes son poco tolerables, e intervino con la hipnosis. El término de hipnosis es hacer como una regresión tratando de encontrar qué repercutió en el paciente, de tal manera de como ver su raíz de cierto problema. En 1900 él escribe un libro, Interpretación de los sueños, la confusión en el inconsciente. En 1904 habla sobre psicopatología de la vida cotidiana, que también es otro libro. En 1905 escribió otro libro, Tres ensayos para una teoría sexual, y en 1923 lastimosamente fue diagnosticado y operado de cáncer de paladar. En 1930 recibe el premio Goethe por sus escritos. Y lastimosamente para el psicoanálisis, Freud muere en Londres en 1939. Dentro de sus características tenemos que Freud presenta la revolución psicoanalítica hablando de un inconsciente, ya que todos estos términos que él emplea para esa época eran términos susceptibles para tratar. Su objeto de estudio es el inconsciente y su funcionamiento. La información al inconsciente a veces la transferimos en diversos fenómenos, puede decir en sueños, en la forma como nos comunicamos, las inconsistencias al comunicarnos. Freud analiza la histeria y encuentra el método propiamente psicoanalítico, tratándolo con electroterapia y la hipnosis. Y se analiza el caso de Ana O. El caso de Ana O lo toman de referencia porque nos habla sobre que una muchacha de 21 años padecía una serie de afectaciones que no se lograban explicar. Tenía como tal inconsistencias en su lenguaje, confundía sus lenguas porque ella hablaba varios dialectos. Tenía parálisis y todo esto era muy extraño. Entonces Freud decide analizarla a la paciente por medio de la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Es expresar todo lo que el paciente siente, expresarlo de forma verbal, quitando de cierta manera todas las tensiones donde él se pueda expresar. También se tiene en cuenta tanto lo consciente como lo inconsciente, es decir, a lo que tenemos acceso como a lo que no tenemos acceso. Es de carácter psíquico, donde se permite entender determinados fenómenos psíquicos. Se habla de material reprimido que se aporta de la conciencia generando un olvido dinámico. Es aquí donde ya viene a entrar los métodos de defensa, los mecanismos de defensa. Hay 4 puntos de vista en el psicoanálisis. Dentro de los primeros tenemos el modelo estructural, que es la segunda formulación del aparato psíquico. Se tienen en cuenta 3 ejes en la teoría de la personalidad. Entonces tenemos el superyo, que es regido por las normas impuestas por la sociedad, cómo debe vivir y comportarse un individuo. Y tenemos el ello, que es regido por instintos y el placer, sin considerar principios morales y el peligro. Y el equilibrio entre ellos dos vendría siendo este de acá, el yo, presente desde el nacimiento, es como un mediador, un puente entre estas exigencias, entre el ello y el superyo.
el cual es como el polo a tierra de estos dos, donde el super yo viene a ser como si fuera el angelito bueno y el ello es como si fuera el angelito malo que nos aconseja cómo debemos actuar ante dichas situaciones. Tenemos también el modelo genético. Está basado principalmente en el desarrollo psicosexual de un individuo que refleja el comportamiento de un adulto. Entonces comenzamos desde los 0 años y hasta la etapa adulta. Tenemos la fase oral que tiene origen en la boca, una identificación e interacción con distintos objetos, llevándolos a la boca, evocando satisfacción en degustar y succionar. En conflicto comportamental hay conflicto bueno y conflicto malo que nos va a aportar o no a la persona como tal. Entonces, el niño poco a poco deja de tomar la leche de su madre, a lo que llamamos como tal el destete. Se puede desarrollar el apego y comportamientos agresivos y adicciones. En el anal, entonces la edad entre los 0 y los 3 años, el origen, los esfínteres, se aprende a controlar la necesidad corporal enfocada en retener y expulsar sus heces. Una de las sensaciones es ser independiente, se presenta comportamiento de desorden, destructivo, despilfarrador, pero pues también se puede presentar lo contrario, donde ya la persona puede ser ordenada, constructiva, ahorradora. Viene la fase fálica, desarrollada entre los 3 y los 6 años. El origen es en los genitales, se aprende a controlar la expulsión de orina, el niño, y reconoce la diferenciación de géneros. Los conflictos que se pueden presentar, entonces puede tener comportamientos tales como envidia, egoísmo, sentimientos negativos, el ser demasiado consentido, el hacerse la víctima, actuar de forma impulsiva, y se puede presentar el complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo como tal es que se tiene como tal un cierto apego a uno de los padres y al otro padre se tiene como una cierta rivalidad que se puede presentar, y también con unos ciertos pensamientos de incesto. Bueno, también tenemos la fase de latencia, la edad de los 6 a los 12 años. El origen no encontramos como tal un origen alguno. En la identificación es un niño influenciado por normas que ya preestablece la sociedad. En el conflicto comportamental es una persona aislada, le cuesta relacionarse con los demás, tiene sensación de no encajar, todo le parece inadecuado, no se siente conforme con nada, a los demás los ve como si no fueran como si no compartieran con la misma sociedad como tal. También tenemos la fase genital que va de los 12 años en adelante, ya comienza el origen en la maduración, se le da importancia a compartir con individuos de sexo opuesto. El conflicto comportamental, entonces ya como que hay expresión de sexualidad por medio de vínculos de unión, es decir, ya hay relaciones de pareja, ya hay como un acercamiento a otra persona, el tener una relación. Y viene el modelo económico, donde vamos a hablar de temas como sueños y síntomas neuróticos. El sueño pues está determinado pues por la acción de dormir. En una perspectiva del psicoanálisis es complacer deseos reprimidos e inconscientes a través de la fantasía onírica. Valga la redundancia, onírica relativo a sueños. Elementos del sueño, entonces tenemos tanto el contenido manifiesto, que es lo que recordamos patentemente del sueño, y el contenido latente, que vienen a ser los deseos inconsistentes de quien duerme. O sea, no recordamos todo lo que soñamos, y la interpretación es como tal desenmascarar y comprender el auténtico sentido del sueño. Dentro de los síntomas neuróticos, entonces podemos presentar pesadillas, donde también podemos expresar deseos reprimidos, y los cuales se van a modificar y se van a instalar como patologías. No vamos a poder tener un sueño
un sueño como tal, las 8 horas diarias que uno puede dormir, no, y esto va a producir fallas en el discurso, un comportamiento distraído, un agotamiento como tal. Y también tenemos unos mecanismos fundamentales del sueño. Tenemos la condensación, que es transformar el contenido latente, es decir, el contenido real del sueño, el recuerdo que tenemos, en contenido manifiesto, que es como tal, nos acordamos, pero no todo. Y combinar estos elementos en una sola representación. Y el desplazamiento es como darle valor solo a una parte de lo que soñamos y no centrarnos en un todo, sino como en un escenario específico. Dentro del modelo dinámico en sí son los mecanismos de defensa del yo, buscando pues un equilibrio psicológico, pero enfrentándolo de una manera distinta, pero que en ocasiones repercute en nuestro comportamiento. Es tratar de aceptar la realidad, pero no vista desde una manera enfrentándola, sino por medio de unos mecanismos que a esto le llamamos mecanismos de defensa. Dentro de los mecanismos vamos a nombrar algunos porque hay muchos más. Entonces tenemos la formación reactiva. El yo actúa por conveniencia, comportándose diferente. Entonces un ejemplo que podríamos dar es cuando alguien no nos cae bien, entonces tratamos como de acercarnos a esa persona porque necesitamos un favor en especial, y entonces así no nos caiga bien, tratamos de aceptar a esa persona. Es como por decir, por conveniencia, por llamarlo así. Proyección, el yo no reconoce sus errores y se los atribuye a otros, ya que tiene una idea autoconstruida de sí mismo. Es por ejemplo, el ejemplo de una persona chismosa. Dice, no, yo no soy chismosa, mis vecinos son los que son chismosos. Pero en realidad no es así, porque aceptarlo entonces como que destruiría su idea autoconstruida de sí misma. Negación, entonces no se conoce la realidad como es y se trata de evitar, permitiendo no tener conciencia de las emociones. Cuando esto pasa en eventos, cuando son eventos muy dolorosos, cuando hay accidentes, cuando hay pérdida de algún familiar, hechos traumáticos. Represión, expulsa de su memoria momentos o recuerdos poco agradables. Acá podemos dar el ejemplo aquellas personas que viven en ambientes agresivos, donde hay presencia de paramilitares, donde hay muertes, sangre y todo esto. En algunos de los casos la persona trata de olvidar y evadir todo esto, y en su etapa de la adultez como tal solo va a recordar que hubo sangre, pero va a recordar como cosas muy generales, no específicas como tal, porque él se empeña como en olvidar todo esto. Y la sublimación es canalizar los deseos o placeres moralmente no admitidos por la sociedad, convirtiéndolos en apropiados. Una persona que es agresiva, que no soporta ningún chiste como tal, entonces canaliza todas estas energías negativas, de pronto practica algún ejercicio, boxeo, y acá puede como de cierta manera desahogar todo lo que siente. Bueno, con estos modelos terminaríamos. Algunos autores del psicoanálisis después de Freud. Principalmente tenemos a Anna Freud, que pues ella es la hija de Sigmund Freud. Hizo principales aportaciones al psicoanálisis infantil y la psicología del yo, colaborando con definición de los mecanismos de defensa o la lucha psicológica del ser humano ante hechos dolorosos. Otro personaje que resaltamos acá es Ken Barth. Es uno de los aportes más importantes al psicoanálisis. Fue el estudio de diferentes enfoques psicoanalíticos para proponer un modelo psicoanalítico más convergente, es decir, con más bases. También hace investigación y teorización con los pacientes llamados fronterizos. Son aquellos que les cuesta relacionarse con las demás personas.
Y tenemos a Melanie Klein, encaminó el pensamiento psicoanalítico hacia una nueva dirección con el reconocimiento de la importancia que las experiencias de los primeros años de la vida tienen en la formación de nuestro mundo emocional en la adultez. Es así como siempre en psicología se habla que para tener una buena base, una buena etapa en la adultez, hay que tener buenas bases en la infancia, porque es la etapa que determina como tal cómo nos vamos a comportar. Y Harman es otro personaje el cual estableció la distinción entre los conceptos del yo y el self. Él elaboró la teoría de objetos internacionalizados dentro de la psicología del yo. Postula la existencia de funciones autónomas primarias dentro de un yo como un desarrollo independiente de las pulsiones y de los conflictos. A continuación tenemos unas conclusiones. Dentro de las conclusiones tenemos que el psicoanálisis se interesa por el comportamiento de las personas, teniendo en cuenta varios aspectos, incluso lo que le afecta a la personalidad desde el momento de nacer. El psicoanálisis toca puntos muy susceptibles del individuo, se tiene como tal en cuenta lo que es el consciente, el inconsciente, donde vemos que el inconsciente es como tal el 80% de nuestro comportamiento, el que no puede salir a la realidad, y como tal el 20% es el comportamiento que se manifiesta. El psicoanálisis y sus postulaciones hechas en esas épocas fueron muy reprochadas. Fueron reprochadas y criticadas porque hablaba de temas o términos muy susceptibles como de sexualidad. Se propone que el terapeuta intervenga permitiendo evocar información expresada por medios de palabras, es decir, la asociación libre, sin tensiones, lo que hablábamos anteriormente. Dado que esto sirvió mucho porque se podía acceder a información de cierta manera de todo lo que el paciente nos contara. El objetivo del psicoanálisis es buscar el origen y la razón de un comportamiento, es decir, como tal la raíz de por qué ese comportamiento, de todas sus afecciones y demás. Y como tal, acá les muestro la bibliografía de donde saqué material para hablar del psicoanálisis. Agradezco a todos por su atención, espero que este video hubiera sido de su ayuda.